Bien, eh, estuvimos estudiando en el libro de los Hechos el día lunes, viendo lo que fue Pentecostés. Y quería, antes de comenzar con la exposición a partir del verso 14 en adelante, dejarles una precisión. ¿En qué momento de tiempo se celebraba Pentecostés? Y con esto quiero invitarlos brevemente al libro de Levítico, capítulo 23, del verso 9 en adelante. Levítico 23, 9 en adelante. Cuando llegaran a la tierra prometida, les está diciendo Dios, y sembraran alguna cosecha, generalmente hay granos que maduran más rápido que otros. Por ejemplo, la cebada madura más rápido que el trigo. Entonces, y el trigo madurará más rápido que otros granos. Entonces veamos aquí las instrucciones. Primero está la fiesta de las primicias. Aquí está la fiesta de las primicias que se celebraba con las primeras espigas que maduraban en la cosecha. Verso 9 en adelante del capítulo 23 de Levítico. La fiesta de las primicias. Cuando lleguen a la tierra que yo les daré, hagan sus primeras cosechas, lleven las primeras gavillas, es decir, los primeros manojos de la cosecha al sacerdote. Al día siguiente del día es descanso. En la, él la mecerá para ofrecerla al Señor, quien la aceptará como una ofrenda de ustedes. El mismo día sacrificarán un holocausto al Señor, un cordero de un año sin defecto. Junto con el cordero ofrecerán 4 kilos de harina de la mejor calidad mezclada con aceite de oliva, para ser ofrecida como ofrenda quemada al Señor. Será una ofrenda de olor grato al Señor. Además, presentarán una ofrenda de 1 litro de vino. Mientras no hayan presentado estas ofrendas, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca de esta cosecha. Es decir, ellos no podían comer nada de esa cosecha, sino hasta que hubieran presentado esta ofrenda como una acción de agradecimiento a Dios por la primera cosecha que les llegaba durante el año. Esta será una ley permanente para toda la nación, donde quiera que vivan. Entonces se celebraba la fiesta de las gavillas, que era con las primeras espigas que maduraban, y desde esa fiesta, contado al otro día de celebrarse la fiesta de las gavillas, o de estas primeras espigas, de esos primeros manojos que ofrecían al Señor en una acción de agradecimiento, comenzarían a contar para ellos 50 días, porque 50 días después de la celebración de la fiesta de las gavillas, sería Pentecostés, que ya era la cosecha más tardía, es decir, era el tiempo cuando ya todo el mundo había recogido sus cosechas, entonces se celebraba Pentecostés. Por eso del verso 15 al 10, del verso 15 en adelante del capítulo 23 de Levítico dice, la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas era con las que iniciaba toda la festividad, que terminaría en el día 50, o sea, el día de Pentecostés. La fiesta de las semanas, 50 días después, traerán al Señor una ofrenda de grano, es decir, se celebraba la fiesta de las gavillas, y 50 días después, está diciendo el verso 15, traerán al Señor una ofrenda de grano nuevo en su última cosecha. Las gavillas era la primera cosecha y Pentecostés era la última cosecha. Traerán de sus casas 2 panes para ser presentados como ofrenda mecida delante del Señor. Este pan lo prepararán con 4 kilos de harina de la mejor calidad y lo cocerán con levadura. A diferencia de los panes que ellos tenían que preparar para comer ellos, que los tenían que comer sin levadura, este pan para ofrecerlo al Señor, este pan sería ofrecido con levadura. Esta es una ofrenda al Señor ofrecida con las primicias de su última cosecha. Ya no eran las primeras, sino de la última, las últimas espigas que quedaban en el campo, la última cosecha. Además del pan y del vino, ofrecerán 7 corderos de un año sin defecto, un becerro y 2 carneros,
Estos animales serán ofrecidos en holocausto al Señor. Es una ofrenda que se quema totalmente como ofrenda de olor grato al Señor. Después sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por los pecados y 2 corderos de 1 año como ofrenda de reconciliación. El sacerdote traerá estas ofrendas a la presencia del Señor juntamente con los panes que representan las primicias de la última cosecha. Aquí hay una cosa muy importante. Con las primicias de la última cosecha se hacían varias cosas, pero principalmente se hacían 2 panes que ya vimos las instrucciones, incluso llevaban levadura. 2 panes que eran mecidos delante del Señor. Recordemos estos números de dos. Fueron 2 tablas de la ley. Eran 2 carneros que se ofrecían el día de la expiación. Levítico capítulo 23 también la parte primera, o Deuteronomio capítulo 16. Levítico 16, el día de la expiación. Entonces, estos 2 carneros que se ofrecían, uno que se degollaba y se derramaba la sangre, y con esa es que se entraba el sumo sacerdote a hacer expiación por los pecados hasta el lugar santísimo, y el otro que el sumo sacerdote le imponía la mano sobre la cabeza y confesaba sus pecados y los pecados de su familia y del pueblo, y este animalito, figuradamente cargando los pecados del pueblo, era enviado por una persona destinada para esto al desierto, es decir, el que caía a la suerte por Azazel, o el desierto. Entonces, 2 carneros, 2 panes, 2 rebaños. Habló Jesús, tengo también otras ovejas que no son de este redil. O sea, 2 rediles. ¿Qué representaba esos 2 panes, esos 2 rediles, esas 2 tablas de la ley, esos 2 carneros? Representa los 2 pueblos. Los 2 pueblos que siempre estuvieron y están en el corazón de Dios. Representa a Israel y representa el pueblo que nacería de entre los gentiles. Siempre nosotros los gentiles estuvimos en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2? De esos 2 pueblos, el pueblo primero que era Israel y el pueblo seguido que son los gentiles, de ambos pueblos, de esos 2 pueblos, Dios hizo a partir de Pentecostés un solo pueblo. Es decir, de aquellos 2 panes, Dios ha hecho a partir de Pentecostés un solo pan. Y eso lo veremos en el desarrollo, por ejemplo, cuando uno estudia a Corintios, Primera de Corintios 11, por ejemplo, del verso 6 en adelante, de 16, dice que todos somos un pan, siendo muchos, todos somos un pan. Israel, el sacerdote ofrecía 2 panes. Israel representaba un pan y el otro pan era representando a los gentiles. Ya a partir de Pentecostés se dan las condiciones para que Israel, o los judíos y los gentiles, se fundan en un solo pueblo. Y ya no serán 2, sino que será un solo pueblo. Y eso es lo que comenzaremos a ver a partir en todo el desarrollo del libro de los Hechos, que es lo que nos ocupa a partir de ahora. Bien, entonces creo que eso es muy importante también que lo anotáramos y lo tuviéramos en cuenta. Luego aquí, ya al llegar sobre el verso 14 de Hechos capítulo 2, también quiero, antes que todo, volver un poco sobre el verso 4 del capítulo 2. El día de Pentecostés hubo un solo predicador, es decir, al principio, es decir, con el derramamiento del Espíritu Santo, hubo un predicador, el primer predicador que uno encuentra en la era de la gracia, pues generalmente uno apunta que fue Pedro, el primer predicador, pero realmente el primer gran predicador fue el mismo Espíritu Santo, en Hechos 2. De ahí que el predicador, el gran predicador de Pentecostés, el primer gran predicador que predicó en la fundación el día que nació la iglesia, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo predicó,
y usó 120 intérpretes. 120 intérpretes para que interpretaran lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Por eso los 120, todos hablaron en lenguas no como ellos querían, sino como el Espíritu Santo les daba que hablasen. El Espíritu Santo era el que estaba hablando a través de ellos. ¿Y qué es lo que hablaban? ¿Qué fue lo que predicaron estos 120? 120 predicadores o traductores simultáneos. ¿Qué es lo que están haciendo? Están predicando los milagros y las maravillas del poder de Dios. Eso es lo que ellos estaban predicando. Entonces cada uno, verso 4, entonces cada uno de los presentes que quedó lleno del Espíritu Santo empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. ¿Y qué es lo que predicaba? La gente que los oyó hablar quedaron estremecidos porque les oían que hablaban de las grandes milagros y hechos del poder de Dios. El verso 7 en adelante, ¿cómo es posible? Exclamaban, estos hombres son galileos y sin embargo los escuchamos hablar en el idioma que se habla en los países en que hemos nacido. Entre nosotros hay gente de Partia, Media, Elán, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, de las regiones de Libia, más allá de Cirene, Creta y Arabia, aparte de los judíos y conversos que han venido de Roma. Sin embargo, cada cual los oye relatar en su propia lengua los grandes milagros de Dios, en esta versión de la Nueva Biblia Viviente. Dice el verso 11, sin embargo, cada uno los oye relatar en su propia lengua los grandes milagros de Dios. De ahí que es el Espíritu Santo el que está predicando sobre los grandes milagros de Dios y está usando a sus siervos, 120 en total, hombres y mujeres, como traductores o intérpretes para que le prediquen a la gente en las diversas lenguas que están representadas allí. El tremendo primer gran predicador de la iglesia y el que predicó el primer sermón el día que nació la iglesia fue el Espíritu Santo. Y ese gran sermón versó sobre los grandes milagros de Dios. Pedro fue el segundo. Entonces el primer predicador de la era de la gracia no fue Pedro, sino el mismo Espíritu Santo. Esa anotación quería hacer antes de irnos de aquí. Como en el verso 13, la gente había dicho, es decir, no toda la gente, algunos ociosos, como siempre aparece por ahí, aparecieron unos ociosos diciendo que lo que estaba pasando es que estaban borrachos. Cuando vieron que la otra gente estaba impactada y no entendían lo que pasaba, aparecen, como siempre por ahí, algunos hombres perversos, que siempre los hay en todas partes, diciendo que lo que pasaba era que estaban borrachos, que habían tomado demasiado mosto. Decir, vino recién extraído de la uva, pero la uva había estado fermentada. Ese es el mosto. Entonces, aquí viene ya Pedro, que va a predicar el segundo sermón de Pentecostés, sí lo va a predicar Pedro. Y aquí comienza, y lo inició, primero dando una explicación de qué es realmente lo que estaba pasando. La gente no encuentra una explicación razonable por lo que ha ocurrido, ese viento, ese estruendo, ese derramar del Espíritu Santo, que ellos vieron lenguas que se asentaban sobre ese lugar, esa cantidad, esos 120 hablando en diversos idiomas que nunca habían estudiado ellos, pero sí estaban personas representadas ahí de todos esos países. En fin, hay un fenómeno que necesita una explicación y Pedro se pone en pie con los 11 para darles una explicación a todo el conglomerado de personas. En su mayoría eran judíos y prosélitos del judaísmo. Era una fiesta netamente judía. De ahí que Pilato y todos los que no eran judíos
estaban en Cesarea por aquellos días, que era la base de los romanos, y en Jerusalén por aquellos días, como era una fiesta judía, solamente quedaban los judíos y los que eran prosélitos o seguidores de la religión judía. Entonces, esos son los que se quedaban en Jerusalén y la cantidad de personas era mucha. Entonces, por eso Pedro se dirige exclusivamente a un auditorio judío netamente, es a ellos a quien se dirige. Verso 14, entonces Pedro se puso en pie con los 11 apóstoles y tomó la palabra. Escuchadme bien, judíos y residentes de Jerusalén. Algunos de ustedes están diciendo que estos hombres están borrachos. Déjenme hacer una paréntesis aquí. De verdad, el ser lleno, la llenura del Espíritu Santo, la Biblia misma usa la metáfora para decir que es semejante a estar lleno de embriaguez. Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol escribió: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Los primeros efectos del embriaguez que produce el contacto del alcohol, trazas de alcohol con la sangre, es convertir a aquella persona que era tímida e incluso hasta retraída, convertirlo en un locuaz que es capaz de hablar lo que en sano juicio nunca sería capaz de decir. Es que se envalentona y se siente todo valiente y como que saca fuerzas de donde no las tiene. Ese es el primer resultado de la embriaguez. Y de alguna manera así es el Espíritu Santo. Cuando una persona se llena del Espíritu Santo, aquel que era más tímido, aquel que era más introvertido, tiene libertad para expresar y para exponer las grandes cosas de Dios, para contar las maravillas de Dios, para hablar de las obras de Dios, incluso lo que Dios ha hecho en su vida, que en otras condiciones no se atrevería a hacerlo, pero lleno del Espíritu Santo, embriagado por el Espíritu Santo, tiene esa libertad para hacerlo y hablar con propiedad y con denuedo y poder las maravillas de Dios, las cosas de Dios. Y esa persona que antes se sentía insegura, acobardada incluso, ahora lleno del Espíritu Santo se transforma en un valiente. Es un valiente que no le da miedo de nada. Eso fue lo que pidieron los apóstoles también un poco más adelante en el capítulo 4, que tus siervos prediquen con denuedo la palabra de Dios, es decir, sin miedo, con toda valentía, con todo arrojo, sin temerle a nada. Cuando una persona está lleno del poder del Espíritu Santo, igual se vuelve locuaz, es capaz de decir lo que de otra manera no lo diría y es capaz de hacer las cosas que en otras circunstancias no se atrevería a mover un dedo. Qué lindo es estar embriagado bajo la embriaguez del poder del Espíritu Santo. Entonces, Pedro les va a decir una explicación que ellos no están llenos de mosto, es decir, no es que se hayan sobrepasado tomando el mosto, el zumo de la uva fermentada, sino que les va a citar: esto es la profecía que ustedes han leído tantas veces de Joel. Entonces Pedro se puso en pie con los 11 apóstoles y tomó la palabra: escúchenme bien, judíos y residentes de Jerusalén. Algunos de ustedes están diciendo que estos hombres están borrachos, pero la gente no se emborracha a las 9 de la mañana. Es decir, una persona no se levantaba y enseguida se ponía a tomar licor para embriagarse. Ustedes han presenciado esta mañana lo que el profeta Joel predijo. En los postreros días, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Aquí hay una profecía que se cumple en diversos tiempos dependiendo a quién se refiere. Esta profecía de Joel capítulo 2, verso 28, pertenece al orden de las profecías del nuevo pacto, establecidas por Dios en Jeremías 31, 31 y 33, por ejemplo,
y en Hebreos capítulo 8, verso 10, en Hebreos capítulo 10, verso 16, que está hablando del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. No como el pacto que hice con ellos, el pacto de la ley, el que se hizo en el Sinaí, porque ellos no guardaron ese pacto. Ellos no guardaron la ley del Señor. Ellos recibieron los mandamientos, recibieron la ley y ninguno los guardó. Prueba de que no los guardó, no guardaron la ley, por eso Dios los entregó para que fueran llevados cautivos a Babilonia y los otros fueran cautivos a Egipto, porque no permanecieron en su ley. Aquellos hasta la deportación de Babilonia no habían permanecido en la ley, sino por el contrario se habían corrompido. Y los que vinieron después con Nehemías y Esdras, poco tiempo también abandonaron la ley del Señor y se corrompieron. Y los judíos que habían en los tiempos de Jesús eran unos hipócritas que no tampoco obedecían la ley, sino que habían acomodado las cosas a su manera. Y los que hoy existen todavía judíos en el mundo tampoco guardan la ley. Y cualquiera por ahí religioso que dice que guarda la ley del Señor es un pobre mentiroso, porque eso no es verdad. Nadie guardó la ley del Señor. Y Pedro lo aseguró de esta manera en Primera de Corintios capítulo, Hechos capítulo 15, verso 9. ¿Por qué tentáis a Dios, dijo Pedro, poniendo sobre la cerviz de los creyentes, de los gentiles, un yugo tan pesado que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? ¿Cuál era? Eso era tentar a Dios, pedirle que los gentiles guardaran la ley de Moisés y se circuncidaran. Eso era como tentar a Dios, y ya estaba escrito: al Señor tu Dios no tentarás. Y en efecto, como esta gente no guardó, no permaneció en la ley que Dios les dio, no permaneció en su pacto, por eso Dios hacia futuro les dice por el profeta Ezequiel, por el profeta Jeremías y por otros profetas, diciéndoles: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Está hablando de unos días postreros, de unos días futuros para Israel. Esos días postreros se cumplen en distinta manera. Para la iglesia, esos días postreros comenzaron en Pentecostés. Para Israel, el resto de Israel que será convertido, esos días postreros comenzarán en la gran tribulación. Israel se volverá a Dios en el tiempo de angustia. Jeremías capítulo 37 y también Daniel capítulo 12. Israel se volverá a Dios, pero en el tiempo de la gran tribulación. Ese es el tiempo cuando ellos se volverán a Dios. Y en el momento que ellos se vuelvan a Dios, entonces comenzará a marcar el reloj de los últimos días para ellos, y con ello el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento de espíritu de oración que lo revela Zacarías capítulo 12 del verso 10 en adelante, y también ese derramamiento del Espíritu de Dios sobre ellos, y luego el darles un nuevo corazón y un espíritu recto dentro de ellos para que realmente teman al Señor, y poner las leyes del Señor, escribirlas en sus corazones y no en tablas de piedra como aquellas que habían recibido a través de Moisés. Ahora, para la iglesia se cumple un calendario distinto. La iglesia, estos días profetizados por Joel que Pedro está recordando aquí, comenzaron a contarse a partir del derramamiento del Espíritu de Pentecostés. ¿Por qué? Para Israel, los postreros días están en el futuro. Joel 2:28 dice: ¿será que después de aquellos días o en los días postreros derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Para Israel eso es en el tiempo de la gran tribulación. Para la iglesia comenzó a contarse los postreros días a partir de Pentecostés. Veamos Hebreos capítulo 1 verso 1 y veamos que ya la iglesia, desde que comenzó, estaba en los postreros días. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces los postreros días para la iglesia ya comenzaron. ¿Cuándo comenzaron? Cuando Jesucristo, o Dios, ya sin usar ni ángeles, ni sueños, ni profetas, sino Él cara a cara habló con nosotros, habló con el pueblo, habló con la gente, y todos serán enseñados por Dios en la profecía que se cumple también del nuevo pacto, cuando nadie le enseñará a su hermano diciéndole, le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y Pablo recuerda esto, dice que Dios nos enseñaría el gran mandamiento de amarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice, todos fuimos enseñados por Dios de que nos amemos unos a otros. Y el que nos enseñó que nos amáramos los unos a los otros fue Jesucristo. Recuerden a Cristo en San Juan 14, en San Juan 15, en San Juan 16, enseñándonos, y aún antes de ascender al cielo, diciéndonos que por favor guardáramos el nuevo mandamiento que Él nos había dado, que nos amemos los unos a los otros. Y Pablo asegura que el que nos dio ese mandamiento de que nos amemos los unos a los otros fue Dios. Primera de Tesalonicenses 4:9. Entonces, todas estas cosas son bien trascendentales, importantes. Entonces, Israel todavía está esperando que inicie su calendario B. Nosotros estamos en el calendario A de los tiempos postreros. Por eso, el Espíritu Santo se derramó a partir de Pentecostés, porque para el mundo comenzó allí ese periodo. Para los judíos comenzará a contarse esos días solamente a partir de la gran tribulación. Ahora, este mensaje, esta era que comenzó en Pentecostés, es una era mundial, no es una era local, no es una era nacional. El derramamiento del Espíritu Santo predicho por Joel parece como si fuera exclusivamente a Israel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y algunos lo interpretaron como que sería exclusivamente a Israel, pero el término sobre toda carne, y tanto es carne el judío como lo es el gentil. Esa partecita no la habían entendido ellos, y hasta el día de hoy no la han podido entender. Ahora, aquí, ¿por qué este es un programa mundial que nace en Pentecostés? Porque el Señor mismo les dijo, seréis llenos del Espíritu Santo, seréis bautizados con el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los judíos solamente podían adorar a Dios en Jerusalén, por eso viajaban durante el año 3 veces o varias veces a Jerusalén para adorar. En cambio, Jesús habla de una era donde ya no es Jerusalén el centro de la adoración mundial, sino que cualquier persona, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso se abrieron los lugares de predicación fuera de Jerusalén, se abrieron en Antioquía, por ejemplo, se abrieron en Egipto, se abrieron en Roma, se abrieron en otros países, y la gente de allá no tenía que venir a Jerusalén a adorar a Dios, sino que adoraban a Dios en su propio país, en su propia lengua, en su propio idioma, porque el programa de Pentecostés, el programa de Dios que se abre a partir de Pentecostés, es un programa mundial y no es un programa local. Entonces, el trato de Dios con Israel en la gran tribulación es uno, y el trato de Dios con el mundo a partir de Pentecostés es otra dimensión. Aquí es necesario que vayamos abriendo los ojos al tremendo océano que tenemos por delante cuando nos metemos en la profecía bíblica. Ahora, observemos varias cosas. El apóstol Pedro centró la introducción o su explicación sobre Joel 2:28, pero luego dio un giro en su predicación y convirtió la resurrección de Jesús en el centro auténtico de su sermón. Y eso es lo que dirá a partir del verso 22. Después de darle la explicación del verso 14 hasta el verso 20, hasta el verso 21, le da la explicación de Joel, capítulo 2, verso 28. Luego centra su sermón a partir del verso 22 diciendo: escúchenme, varones israelitas,
Como ustedes bien saben, Dios respaldó a Jesús de Nazaret con los milagros prodigiosos que realizó a través de él. Pero de acuerdo con el plan que Dios ya tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinaran por medio de hombres malvados. Pero Dios lo soltó de los horrores de la muerte y le devolvió la vida, porque la muerte no podía mantenerlo bajo su dominio por siempre. Aquí, esto es trascendental. Saboreemos por un momento lo grandioso que hay aquí. Cristo no murió porque los romanos fueron muy malos, ni porque los judíos de su tiempo fueron muy malos, ni porque el diablo haya sido malo, ni los demonios hayan sido malos. Cristo murió porque eso estaba en el programa de Dios. Y es un programa que estaba antes de la fundación del mundo. Pedro lo recordará más tarde en su capítulo 3 de su primera carta, del verso 18 en adelante, que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, lo diré en el capítulo 1, y luego que Cristo fue entregado por nosotros y que murió en la carne por nosotros y fue vivificado en el Espíritu. Murió en la carne por nosotros, como un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto no es una cosa que sorprendió a Dios o que tomó a Dios por sorpresa, que Cristo lo llevara a la cruz y lo crucificara. No, esto estaba desde antes de la fundación del mundo en el plan de Dios. Por eso, Dios sabía todo lo que iba a pasar. Jesús, como Dios, sabía todo lo que tenía que ocurrir y todo lo que tenía que pasar. Y Él se los había dicho a los discípulos. Ahora, nadie le quita la vida a Él, nadie se la quitó. Por eso Él dijo en San Juan 10:18, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo puso la vida por nosotros y volvió a tomarla, la tomó Él otra vez. Como hombre murió, pero como Dios resucitó de entre los muertos, se levantó vivo de entre los muertos. Entonces eso es trascendental también. Y aquí dice, ¿por qué? Como hombre sufrió los horrores de la muerte, pero la muerte no se pudo apoderar de él, no pudo retenerlo más. Capítulo 16 de los Salmos, del verso 10 en adelante. No permitirás, por ejemplo, que tu santo vea corrupción. Me mostrarás los senderos de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu ciudad está para siempre. Estaba hablando no de David. Pedro explica, mire, cuando David dijo que no permitirás que tu santo vea corrupción, no estaba hablando de él, sino que como profeta del Altísimo estaba hablando acerca del Cristo que no vio corrupción porque la muerte no lo podía retener. La muerte ha podido retener a todos los demás muertos, incluyendo a los más bravucones que haya habido, Alejandro el Grande, Napoleón y todos los demás emperadores y famosos que han habido. La muerte se ha apoderado de ellos y los tiene prisioneros, cautivos todavía, y no los ha soltado y no los va a soltar sino hasta que Cristo se los arrebate. Pero la muerte no se podía apoderar de Cristo porque Cristo es la vida, es el autor de la vida y la vida es mucho más que la muerte. Cristo, por eso fue sepultado, su cuerpo no vio corrupción, la muerte no lo pudo retener, se levantó vivo de entre los muertos con todas las señales y con todos los testigos que lo vieron resucitado de entre los muertos. Y el verso 25 dice, David dijo acerca de Jesús, miren lo que dice el verso 25, David dijo esto acerca de Jesús, sé que el Señor está siempre conmigo y nada me hará caer, por eso tengo el corazón lleno de gozo y la lengua de alabanza. Puedo vivir siempre confiado, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que el cuerpo de tu santo siervo se pudra. Al contrario, me mostrarás el camino de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, verso 29, les puedo decir francamente que el patriarca David murió, lo enterraron y su tumba está todavía entre nosotros, pero como profeta sabía que Dios le había prometido bajo juramento que un descendiente suyo se sentaría en el trono que ocupaba.
Salmo 89, por ejemplo, habla de eso. Mirando pues hacia el futuro, predijo la resurrección del Mesías y dijo que no quedaría en el sepulcro y su cuerpo no se corrompería. Así termina el verso 31 y el verso 32 dice, Dios ha resucitado a Jesús y nosotros mismos somos testigos de ello. Pedro dice, y con los otros 11 ahí, nosotros somos testigos de que Jesús resucitó. Él está ahora sentado a la diestra de la majestad en las alturas y prometió, después de recibir del Padre el Espíritu Santo, lo ha enviado a nosotros. Esto es lo que ustedes han visto y escuchado, es decir, Cristo ya no como hombre, sino como Dios, derramó su Espíritu Santo ese día sobre los 120 y les dice, eso es lo que ustedes acaban de oír, eso es lo que ustedes acaban de escuchar. Ese es el testimonio que ustedes mismos acaban de ver y ser testigos, que el Cristo que murió, que murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó, está vivo y ha derramado esto que ustedes han podido ver y oír hoy, el Espíritu Santo. David nunca subió al cielo, sin embargo dijo, verso 34, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo o bajo tu control, citando el Salmo 110. Entonces, este texto, póngale cuidado, David no subió al cielo. David su tumba está con nosotros, dice Pedro, hasta el día de hoy. Está la tumba de David, su cuerpo murió, vio corrupción y su tumba permanece y David no subió al cielo. ¿Y por qué otros ponen supuestamente a los santos cuando mueren, los ubican en el cielo? Si David no subió al cielo, y Evangelio según San Juan 3:13 dice que el único que ha subido hasta ahora al cielo es el mismo que descendió del cielo, Jesús. De resto, todos los demás, muertos, por santos que sean y justos que hayan sido, duermen en el polvo de la tierra. Verso 36, por lo tanto, pueblo de Israel, sepan bien que Dios ha hecho Señor y Mesías a Jesús, al que ustedes crucificaron. Aquellas palabras de Pedro los conmovieron tan profundamente que le dijeron al propio Pedro y a los demás apóstoles. Miren lo que ellos dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Aquí hay otra diferencia trascendental que debemos observar. La ley de Moisés decía, el que haga estas cosas, ¿qué se decía para ser salvo en la ley? Que guardara la ley de Jehová su Dios, que permanecieran en sus estatutos y en sus mandamientos y guardaran todos sus preceptos. Eso es lo que la ley decía que había que hacer. En cambio, aquí el apóstol Pedro no le va a decir, hermanos, ustedes tienen que comprometerse a partir de hoy a guardar la ley de Moisés y a guardar los mandamientos de Dios. No, el asunto cambia. Aquí hay un cambio de lenguaje, porque hay un cambio de programa de Dios, hay un cambio de todo. Ya no es el antiguo pacto de la ley, es el nuevo pacto de la gracia y lo que hay que hacer cambia rotundamente. Mire lo que se va a decir en el verso 38. Observemos cuál es el bautismo verdadero con el que comenzó la iglesia. No con el que los hombres inventaron a partir del siglo IV en adelante, sino cuál fue el bautismo y qué fue lo que se dijo. Del siglo IV en adelante se inventaron la idea de que Pedro había sido el primer papa. Ningún papa. El primer papa de esa organización fue Constantino, un emperador en el siglo IV, no Pedro. Póngale cuidado que Pedro, a esta gente que está diciendo ¿qué haremos?, él no les dice, venga, confiésense con nosotros y nosotros les damos un ego te solvo. O vengan, recen tantos Padre Nuestros y tantas Ave Marías como penitencia. Y luego vengan, yo les doy la comunión y entonces ya listo, quedaron. Eso no es lo que dice la iglesia. Así no nació la iglesia verdadera. Eso lo dice la iglesia falsa. La iglesia falsa que se la inventaron los hombres dice todo ese poco de mentiras, pero esta es la iglesia verdadera y mire cómo nacieron las cosas. Verso 38, a las personas, 3,000 en total,
que están preguntando qué tienen que hacer para ser salvos, ni le dicen que guarden la ley de Moisés, ni le dicen que vengan a confesarse, o que vengan a comulgar, o que recen tantos Padre Nuestros o tantas Ave Marías. No, Señor, mire lo que les dice. Se les mandó esto. Arrepiéntase, le respondió Pedro, y bautícesen cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Note lo que se les mandó. El mandato en el Nuevo Testamento cambia radicalmente al mandato del Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, el que permaneciere en las obras de la ley para hacerlas, vivirá. Deuteronomio capítulo 8. Pero en cambio, note todas las preguntas que se hacen en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. Ejemplo, un ejemplo más. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Preguntó el carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo, Hechos 16:30 en adelante. El carcelero de Filipo dijo: varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No le dijeron, tú tienes que circuncidarte y guardar la ley de Moisés. No, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que le dijeron que tenía que hacer. ¿Qué se le dijo en el capítulo 8 de los Hechos al tesorero, al ministro de Hacienda de la reina Candace, que descendía de Jerusalén de adorar a Dios, según capítulo 8 de los Hechos, verso 26 en adelante? Cuando Felipe se acerca para hablar con él y le explica el pasaje de Isaías 53, cuando este hombre preguntó, diciendo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué te impide? Que tienes que comenzar a guardar la ley de Moisés, a circuncidarte, en fin. No, Señor, si crees en el Señor Jesucristo de todo corazón, bien puedes, ¿correcto? Y el hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo manifestado en carne, y descendieron ambos al agua y lo bautizó. Entonces, veamos cómo son las cosas realmente a la luz de la palabra de Dios y no según las mentiras de la tradición. Pedro les dijo que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirían el don del Espíritu Santo, es decir, como testimonio de ese hecho de convertirse a Dios, recibirían el don del Espíritu Santo, porque Pedro dice, porque para ustedes es la promesa, es para sus hijos y es para todos los que están lejos, es decir, no importa que estén en Colombia, que estén en Estados Unidos, en el África o en Asia o en Oceanía, donde estén, pues para todos los que el Señor llame, para todos es esa promesa del Espíritu Santo. Y con muchas palabras más, Pedro los exhortaba y le decía, aléjense de esta perversa generación. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse y realmente marginarse, hacerse a un lado de esta corrompida generación. El mundo en su maldad es como una avalancha de pecado que todo se lo lleva a su paso, pero el Hijo de Dios o la persona, cuando oye el Evangelio, cual el sabio, se hace a un lado y deja que esa avalancha de pecado y esa marcha de corrompidos hacia el infierno pues siga su curso, pero usted y yo nos hemos hecho a un lado de esa perversa generación, de esa corriente perversa que con premura camina hacia el infierno. Usted y yo nos hemos hecho a un lado. Aléjese, dice el verso 40, de esta corrompida generación. Hasta aquí, porque el tiempo se nos ha ido, pero ya a partir del próximo lunes nos enfocaremos cuáles fueron los principios, los fundamentos de la iglesia del Señor que nació en Pentecostés. ¿Cuál fue? ¿Y cómo era el sistema de vida? ¿Cuál era su sistema de creer? ¿En qué creían? ¿Cómo vivían? ¿Qué es lo que practicaban? ¿Cómo oraban? ¿Cómo cantaban? ¿Cómo se reunían? Lo vamos a ver. ¿Y qué hacía el Espíritu Santo? Que al fin y al cabo, ya en el libro de los Hechos, si en los Evangelios el centro es Jesucristo, en el libro de los Hechos el centro es el Espíritu Santo. Y eso es fundamental y esencial. Y vamos a ver el Espíritu Santo como esencia de esa iglesia que nació en Pentecostés, en el próximo capítulo o en el próximo episodio, que lo veremos a partir del verso 41 del capítulo 2 de los Hechos.